por Infinita 100.1. Estamos de vuelta, esto es Mundo Infinito, días agradables, días de verano, pero acá en Radio Infinita seguimos con estos temas que son relevantes: ciencia, tecnología, sostenibilidad, ciudades. Atención, hay un estudio que desarrolló la Corporación Ciudades que identificó 77 parques y áreas verdes localizados en las 12 comunas más afectadas por las olas de calor acá en el Gran Santiago, los que presentan un alto potencial para funcionar como refugios climáticos urbanos. ¿Por qué? Porque pueden reducir la temperatura superficial cuando más se necesita, es decir, cuando tenemos varios días con temperaturas que superan los 32, 33 grados. Y esas olas de calor, lamentablemente, son cada vez más frecuentes. Para hablar de este estudio y otras formas también de prepararnos, de adaptarnos, estamos conectados con Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades. Martín, bienvenido. Querido Daniel, gusto nuevamente, ahora conectado. Antes había estado presencialmente conversando contigo, porque esta es una iniciativa que se enmarca dentro de Barrios por el Clima, una iniciativa que hemos estado ahí algunas veces en tu programa conversando y que busca avanzar también frente a las soluciones. Hablamos mucho del calor, se siente el calor muy fuerte, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo resolvemos? Y efectivamente el tema de los refugios urbanos es uno de los temas que ha no solamente copado la atención aquí de lo que estamos trabajando aquí en Chile, sino que en todo el mundo, porque efectivamente son lugares que son clave para aumentar la resiliencia de las ciudades y de los ciudadanos frente a los fenómenos como el calor. Ahora, ¿tenemos refugios climáticos definidos ya en las ciudades o todavía no? Porque esto no es un problema que estemos enfrentando hoy día. Cada año hay un récord mayor de olas de calor, o sea, y el calor extremo, lo hemos dicho, puede ser letal, o sea, eso mata gente. Así es, Daniel. Mira, nosotros, a ver, ¿cuál es el trabajo? Efectivamente se han definido algunos refugios. Los refugios climáticos, hay que entender bien, pueden ser naturales o eventualmente construidos. Hay, por ejemplo, algunos refugios construidos, por ejemplo, que se han habilitado bibliotecas, colegios, frente a estos fenómenos que, tal como tú dices, han aumentado en la cantidad de días asociados a olas de calor, pero también en torno al aumento de la temperatura en aquellos días. Entonces, en este caso fue un análisis. Nosotros como Corporación Ciudades venimos analizando el comportamiento del calor en los últimos 25 años y también de la cobertura vegetal y la infiltración del agua. Sí. Y en este caso particular es justamente el sector norponiente, el sector más afectado por este fenómeno. Son lugares muchas veces de diferencias, Daniel, entre 7 a 9 grados de temperatura sobre la superficie de la Tierra versus otras comunas como Providencia, Vitacura, Las Condes, donde hay una gran población en estas comunas, sobre todo población más vulnerable. Entonces, frente a este fenómeno, quisimos evaluar de qué forma las áreas verdes había una relación más directa y en su capacidad de enfriamiento. Y en este análisis, en 12 comunas prioritarias, se seleccionaron 77 áreas verdes de más de 1 hectárea o parques urbanos de más de 1 hectárea que tienen esa capacidad de enfriamiento. Y lo notable de esto, Daniel, es que hay diferencias bien impresionantes en el número de áreas verdes de más de 1 hectárea con esta capacidad de enfriamiento en las comunas, pero diferencias de temperatura que van incluso a disminuir la temperatura en promedio de 5 grados. En el caso de algunos parques, como el Parque Santiago Amengual ahí en Pudahuel, y otros parques también, que generalmente, Daniel, son parques que cuentan con árboles más grandes en su tamaño, y parques que también que están más consolidados y con menos superficies de cemento. Entonces, para nosotros creemos que es una información súper importante de transmitir a la población para encontrar en estos espacios un lugar de resguardo en estos momentos de alto calor en la ciudad de Santiago. Bueno, otra razón más entonces para tener estos programas que protegen justamente estos parques, estos pulmones verdes, por todos los servicios ecosistémicos que se llama, que cumplen en el medio ambiente, y este sería uno más, que tiene que ver con nosotros directamente, con las personas. O sea, 5 grados, 7 grados de diferencia de verdad impactan. O sea, no es menor. O sea, imagínate cuando tú estás en el auto y hay 35, 40 grados y baja a 30 o menos. O sea, la diferencia es enorme. Ya. ¿Qué estamos haciendo con esta información, Martín? Mira, parte importante, y por eso agradezco el espacio, es compartiéndola. Las personas pueden acceder a través de las redes de la Corporación Ciudades, pueden enterarse además no solamente de este estudio que realizamos en el marco de la iniciativa Barrios por el Clima, sino que puedan conocer qué estamos haciendo en Barrios por el Clima, que es una alianza justamente climática para tratar de realizar y poder transformar barrios en barrios más resilientes frente al cambio climático. En este caso es el calor, pero también la infiltración del agua, son el tema de los incendios en esta coalición que reúne a varias organizaciones del mundo civil y también la academia,
para que puedan conocerlos ahí en www.corporacionciudades.cl. Y también puedan, comuna por comuna, poder conocer si están en alguna de estas comunas que son las más afectadas, por ejemplo, el caso de Cerro Navia, Conchalí, Pudahuel, Cerrillos, etcétera, puedan conocer cuáles son estas áreas verdes urbanas que pueden tener esta herramienta de enfriamiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto ir con su familia, ocupar estos espacios que pueden ser tremendamente útiles y que, tal como tú decías, Daniel, no solamente estamos hablando de la calidad de la vida, sino que también una herramienta para salvar vidas. Así que es muy importante que ojalá esto se pueda difundir entre todos. Ahora, es bueno también que las personas sepan, a veces son cosas súper básicas, pero es interesante revisarlas como datitos para seguir conversando. Y es que cuando hace calor, el calor principalmente viene de cuánto el suelo se calienta y cuánto retiene el calor. Entonces, por ejemplo, si tú estás en la casa y no tienes aire acondicionado, porque no todo el mundo tiene, y tú dices, pucha, quiero bajar la temperatura, estoy desesperado, bueno, cierra las cortinas, porque así el suelo no, la luz, digamos, el calor no calienta el suelo, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes bajar. A nivel de la ciudad es lo mismo, pero es más abierto nomás. Entonces, va dependiendo mucho de la superficie, qué capacidad tiene de devolver el calor o retenerlo, ¿no? Por eso es que se habla mucho del tema de la selva de cemento, cómo eso aumenta y genera estas como islas de calor, o sea, eso pasa mucho. Y lamentablemente, los lugares que tienen menos de estas coberturas vegetales son muchas veces poblaciones que están muy hacinadas, muy populosas las comunas, por ejemplo, y las que tienen menos áreas verdes. Así es, Daniel. Y sumémosle otro elemento más que lamentablemente por una mala gestión, una mala planificación, hay poco espacio. Hay poco espacio en las calles para poner árboles, hay poco espacio para poder incluir nuevos parques urbanos. Se privilegia la vivienda. Exactamente, lo cual se entiende. Lo que pasa es que creo que hemos dado un cambio importante, Daniel. Yo lo miro con optimismo, esto de entender que el área verde es mucho más que como un elemento estético o recreativo, sino que efectivamente un lugar y aprovechar los servicios ecosistémicos de la naturaleza para poder ayudarnos justamente a adaptarnos mejor frente al cambio climático. Entonces tenemos que maximizar, así como estamos definiendo estos refugios climáticos, nuestro interés como Corporación Ciudadana, en esta alianza llamada Barrios por el Clima, es que podamos ir generando nuevos refugios urbanos, no solamente en el espacio público, sino que también en colegios, jardines infantiles, centros deportivos. O sea, necesitamos maximizar oportunidades en el fondo, tanto en el espacio público como en el espacio privado, para que más población pueda poder acceder a estos refugios que nos puedan proteger de estos eventos extremos. Ahora, acá es importante también la guía de los que saben, de los especialistas, porque, por ejemplo, hay muchas municipalidades, no solo en la región metropolitana, en diferentes partes de Chile, que también pueden vivir estos problemas, que están diciendo ya, retiremos, por ejemplo, especies que consumen mucha agua, saquemos árboles, por ejemplo, ya, saquemos el tan poco querido, ¿no? Plátano oriental, ya, saquémoslo y pongamos especie nativa de poco riego y son plantas chiquititas. Entonces también ahí de repente por cuidar el tema del agua o por cuidar otro elemento sin mucho conocimiento, no permites que esos espacios puedan también servir como un refugio climático. Así es, Daniel, piensa tú también lo que ha pasado muchas veces, que estuvo muy de moda, el tema de las plazas duras, ¿no es cierto? Sí. O el de llenar de piedras, digamos, algunos espacios para evitar el mantenimiento. Nosotros vemos esto, Daniel, como un desafío doble, justamente, cómo aumentamos el verde y cómo disminuimos el uso del agua, y creemos que esto se puede desarrollar en paralelo. Hoy día, por ejemplo, superficies de pasto pueden requerir 10, 20 veces más agua que otros tipos de verdes mucho más sostenibles. Ha cambiado mucho la paleta de árboles, de vegetación que podemos desarrollar en la ciudad, y por lo tanto creemos que podemos hacer mucho más en torno al verde con los mismos recursos hídricos o incluso menos recursos hídricos. Entonces, es parte de la cautela que estamos teniendo también esta iniciativa Barrios por el Clima, tanto en las especies vegetales como también, Daniel, ¿por qué no decirlo?, en el tipo de mobiliario. Hay veces mobiliarios, juegos de niños, muchas veces que se privilegia el uso del mismo cemento, Sí. del acero, superficies también que, como dices tú, retienen el calor dentro de la ciudad, donde lo que menos queremos es que suceda eso, justamente tratando de resguardar estos espacios con más sombra. Y la sombra no se genera un día para otro, y por eso es importante, ojalá, acompañar estas intervenciones también con sombra artificial, con toldo,
con pérgolas, con parrones que también pueden ayudarnos a tener sombra desde ya, esperando que también la vegetación, los árboles pueden ir creciendo en el tiempo. Hay que pensar en distintas soluciones. Esto es una batería de cosas que se pueden hacer, pero lo importante es tener el insumo de cuáles son las mejores maneras de enfrentar esto, y esto lo que está haciendo Corporación Ciudades es un tremendo insumo con cifras, con datos, con lugares, ¿no? Mediciones, en fin. Martín Andrade, muchísimas gracias por contarnos justamente todo lo que están haciendo en la corporación, y es de esperar también que tengan más reuniones a nivel de comunas, de gobernaciones metropolitanas o de gobernación en diferentes regiones para llevar adelante también cambios en esta materia. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, el cambio climático está aquí con nosotros, convive todos los días, y esto viene de la mano de una alza de las temperaturas, pero de una mayor frecuencia de eventos extremos. Por lo tanto, hace 20 años, no sé, habían 5 olas de calor. O sea, ahora cada año superamos las 20 o 30, o sea, es una cuestión bien impresionante, y nada dice que esto va a cambiar, sino que todo lo contrario va a aumentar. ¿Qué se viene para este año, Martín? ¿Tienen más estudios? ¿Van a llegar a más regiones? Mira, exactamente, queremos tratar de seguir profundizando en estos temas, sobre todo porque los recursos son limitados, entonces entender dónde hay que intervenir, cómo hay que intervenir y cuáles son los sectores prioritarios es fundamental. Y queremos que esta iniciativa Barrios por el Clima vaya creciendo, y justamente hemos estado trabajando ahora prontamente, esperamos también contar avances en Viña, por ejemplo, porque el cambio climático también se traduce en riesgos también desde el punto de vista de los incendios forestales. Entonces, Total. Tenemos que ir adaptando esta iniciativa Barrios por el Clima tanto a los fenómenos de calor, al tema de los incendios, al tema de la remoción en masa, al tema también, Daniel, de la infiltración del agua. Si aquí tenemos fenómenos múltiples que se están generando, entonces ya no basta solamente con disminuir la temperatura, tenemos que pensar en áreas verdes que nos ayuden a infiltrar el agua, que si bien la tendencia es que ha ido disminuyendo, está cayendo en menores intervalos, y por lo tanto pueden también un rol muy importante. Así que creemos que vale la pena seguir impulsando esto, Daniel, porque creemos que es una muy buena inversión a futuro en las ciudades. No solamente, como decíamos, un elemento estético, el tema de la cobertura vegetal o las áreas verdes, sino que también como una infraestructura verde que cumple una serie de funciones, una de ellas en torno al clima. Bueno, hay que abrir los ojos, y por eso estas entrevistas son relevantes, porque nos muestran distintas dimensiones del impacto positivo. No es solo ver que se vea bonita la ciudad, no es solo que nos dé sombra o que haya evapotranspiración o que disminuya, digamos, la temperatura. Hay otros servicios ecosistémicos, y otro día podríamos hablar también de eso, del tema de la capacidad de esponja que tiene la cobertura vegetal para poder infiltrar agua para nuestras napas. Eso es un tema de sostenibilidad y de futuro 100%. Pero lo vamos a estar tocando porque ya estamos en el tiempo. Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, siempre muy interesante la mirada que tiene de la planificación de lo que va a ser Chile en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Daniel. Un abrazo grande. Muy bien, con esta información estamos llegando al final de este capítulo de Mundo Infinito. Ya lo sabe, nos encontramos toda la semana. ¿Cuándo? A las 2 de la tarde.